El hombre que me había traído hasta aquí solo me entregó un sobresellado con mi contrato, unos documentos confidenciales y una orden, presentarme en una instalación subterránea cuya ubicación exacta ni siquiera aparecía en los mapas más detallados. Mi corazón latía con fuerza mientras nos acercábamos a la instalación, una estructura militarizada oculta en medio de la nada. Cuando aterrizamos, noté que la instalación estaba flanqueada por imponentes torres de vigilancia, con guardias armados patrullando el perímetro. «Bienvenido, Dr. Gabriel», dijo un hombre corpulento que no se molestó en presentarse. Vestía un uniforme militar y llevaba una carpeta bajo el brazo. «Sígame, no tenemos mucho tiempo». Sin decir una palabra, lo seguí por los pasillos iluminados con luces fluorescentes. Bajamos varios niveles por una escalera metálica que sonaba con cada paso. Al llegar al nivel más bajo, finalmente me explicó nuestro objetivo. Durante una excavación rutinaria encontramos un archivo antiguo. No sabemos exactamente qué es, pero parece contener información sobre criaturas y fenómenos que no figuran en ningún registro oficial. Su tarea es estudiar estos documentos junto a un equipo de criptozoólogos, biólogos, militares y otros expertos. Necesitamos respuestas, y rápido. Me miró, sus ojos fríos perforándome. Hay algo más en este archivo, algo que no comprendemos, y está empezando a afectarnos. Una parte de mí estaba emocionada, eso sonaba como el tipo de descubrimiento que cualquier biólogo soñaría, pero había algo en su tono de voz, en la forma en que los guardias mantenían las manos tensas sobre sus armas, que me hizo sentir una inquietud profunda. No era el típico entusiasmo científico lo que llenaba la sala de conferencias donde nos reunieron, era miedo, un miedo que los militares intentaban ocultar tras su fachada de disciplina. Me dieron acceso a los primeros documentos del archivo, y esa misma noche comencé a trabajar en ellos. Los textos estaban escritos en lenguas antiguas que apenas lograba descifrar, algunas combinaban símbolos que jamás había visto. Eran crónicas extrañas, como si describieran encuentros con criaturas más allá de la comprensión humana, seres que habitaban entre los límites de lo real y lo imposible. Cada imagen me producía un malestar visceral, una sensación de que no debería estar mirando esos fragmentos de conocimiento. Fue en ese momento, con las manos temblando ligeramente sobre el papel, que lo escuché por primera vez, un susurro leve, como si alguien estuviera murmurando justo detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. La mañana llegó, y durante el desayuno, varios miembros del equipo comentaron haber tenido extraños sueños o sentir que alguien los observaba en los pasillos. Un guardia incluso mencionó haber visto algo moviéndose en las afueras de la instalación durante su turno nocturno, pero los superiores lo desestimaron rápidamente, sugiriendo que el estrés de la misión estaba jugando con nuestras mentes. Cuanto más investigábamos los documentos, más intensa se volvía la sensación de estar siendo vigilados. Los textos no solo describían criaturas, detallaban sus hábitos, comportamientos, y lo más extraño de todo, cómo interactuar con ellas, como si se tratara de seres reales que alguna vez caminaron sobre la Tierra. Mis compañeros criptozoólogos, inicialmente emocionados como yo, empezaron a mostrarse reservados. Esa misma tarde, ocurrió algo que cambiaría el ambiente de la instalación para siempre. Estábamos revisando un mapa antiguo, uno que describía regiones de Siberia que no aparecían en ningún registro moderno. Parecía un territorio perdido en el tiempo, donde se sugería que algunas de estas criaturas aún podían existir. De repente, una de las pantallas de seguridad de la sala de control comenzó a emitir estática, los guardias intentaron restablecer la señal, pero lo que apareció en pantalla nos dejó helados, una figura humanoide, oscura, se movía entre los árboles cercanos al perímetro de la base. No era posible distinguir detalles, pero la figura era alta, con extremidades desproporcionadamente largas, y lo más inquietante de todo, parecía moverse con fluidez. Antes de que pudiéramos reaccionar, el sistema se apagó por completo. Todo quedó sumido en el silencio. Nadie dijo una palabra, pero todos sabíamos que aquello no había sido un fallo técnico. Horas después, cuando la mayoría intentaba conciliar el sueño en la oscuridad, el caos se desató. Un grito desgarrador sonó por los pasillos, seguido de disparos. Salté de la cama y corrí hacia la fuente del ruido. El guardia que había disparado estaba en estado de shock, apuntando su rifle hacia un rincón vacío del pasillo. Sus palabras eran incoherentes,
pero mencionaba algo sobre una sombra, algo que había pasado frente a él, rápido como un relámpago. No era humano, balbuceaba, con los ojos desorbitados. Eso no era humano. Intentamos calmarlo, pero algo dentro de mí sabía que decía la verdad. No estábamos solos en la instalación. Esa noche, las sombras humanoides dejaron de ser solo figuras en los papeles o en los sueños, empezaron a acecharnos, observando desde la oscuridad, alimentándose de nuestro miedo. A la mañana siguiente, el equipo militar había activado un estado de alerta máxima después del incidente de la noche anterior. Los pasillos retumbaban con el eco de las botas de los soldados mientras recorrían cada rincón, sus rifles listos y sus miradas atentas a cualquier cosa que se moviera en la penumbra. Las órdenes eran claras, nadie debía salir solo. Muchos de mis compañeros científicos intentaban racionalizar el evento. Algunos militares murmuraban que quizá había sido atacado por algún animal salvaje, algo que había llegado desde el exterior, pero no encajaba. En lo más profundo, sentía que había una conexión entre lo que habíamos encontrado en los documentos y lo que estaba sucediendo. Los documentos que habíamos desenterrado en el archivo contenían un tipo de conocimiento que parecía más antiguo que la misma historia humana. Cada hoja desvelaba fragmentos de información, algunos incompletos, otros escritos en lenguas perdidas hace milenios. Pero había algo en los símbolos, en los trazos intrincados, que parecía moverse al leerlos, como si estuvieran vivos. Sabía que no era solo una paranoia mía. Cada vez que miraba esos textos, sentía una presión invisible en mi pecho, como si las palabras fueran más que simples descripciones, como si tuvieran un propósito oscuro. Pasamos días intentando descifrar aquellos documentos. Las horas se volvieron una niebla borrosa de signos antiguos y dibujos grotescos. Cada pequeño avance que hacíamos desataba nuevas anomalías. Lo primero fueron las sombras, pequeñas al principio, pero claramente presentes en los rincones oscuros de la base. Era como si alguien estuviera observándonos desde lo más profundo de la oscuridad, pero al girar la cabeza, no había nadie. El equipo militar revisó las grabaciones de seguridad, pero no encontraron nada concreto. Solo destellos, breves instantes en los que algo cruzaba frente a las cámaras y luego desaparecía. Pronto, sin embargo, las cámaras captaron más que simples sombras. Figuras humanoides distorsionadas empezaron a aparecer en los monitores. Parecían moverse a una velocidad imposible, desapareciendo justo cuando los guardias intentaban verificar los puntos donde se habían visto. Lo más inquietante era su forma, cuerpos largos y delgados, con brazos desproporcionadamente largos y cabezas inclinadas, como si el mismo espacio a su alrededor se deformara para acomodarlas. Mi equipo estaba al borde de un ataque de nervios. Algunos intentaron pedir que se detuviera la investigación, que abandonáramos el archivo y selláramos las excavaciones. Pero, para los mandos militares, detenernos no era una opción, nos urgían a seguir adelante. Nos decían que no eran más que alucinaciones, que las largas jornadas de trabajo estaban pasando factura, pero sabíamos que eso no era cierto. Había algo más grande acechando. Lo peor ocurrió cuando logramos descifrar un texto completo en hebreo, que hablaba de una criatura llamada Strigoi. No era un mito ni una leyenda común, sino una especie que habitaba en las sombras, siempre fuera de la realidad. Según el documento, el Strigoi solo podía manifestarse cuando se rompían ciertos sellos antiguos, fragmentos de conocimiento que actuaban como barreras. Me estremecí al comprender lo que estábamos haciendo, estábamos descifrando esos sellos, liberando algo que nunca debió ser liberado. Esa noche, todo empeoró. Pasada la medianoche, los soldados comenzaron a escuchar ruidos extraños en las áreas más alejadas de la base. Eran sonidos que no se parecían a nada que hubiera escuchado antes, gruñidos bajos y profundos, mezclados con pasos pesados, como si algo enorme y pesado se moviera por los pasillos vacíos. Los guardias asignados a esas zonas pidieron refuerzos, pero para cuando llegaron, solo encontraron el eco de esos sonidos, como si las paredes mismas hubieran absorbido el ruido. Un miedo primitivo comenzó a invadirme, y no era solo la tensión del ambiente o los sonidos inexplicables, era como si una parte de mí supiera lo que estaba por venir. Entonces, sucedió. Un grito desgarrador perforó la oscuridad, seguido de varios disparos. No lo pensé dos veces, corrí hacia el lugar del alboroto junto a otros científicos, con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Cuando llegamos al lugar, la escena era espantosa. Uno de los guardias yacía en el suelo, su cuerpo destrozado, como si algo se hubiera hecho paso desde el interior. El suelo estaba manchado de rojo, pero no fue eso lo que me dejó sin aliento. En la penumbra, justo en la esquina más oscura del pasillo, una figura humanoide se deslizaba lentamente hacia las sombras. Era más alta que cualquier persona normal, su cuerpo estaba retorcido de una manera grotesca, y su piel parecía cambiar con la luz, como si no pudiera mantener una forma estable. Pero lo más estremecedor eran sus ojos, o lo que parecían ser ojos, profundos abismos negros que no reflejaban nada, como si absorbieran la realidad misma. Uno de los soldados intentó disparar, pero la criatura se movió demasiado rápido, desapareció en la oscuridad con una fluidez imposible, dejando tras de sí un rastro de aire helado. Nos quedamos paralizados, incapaces de comprender lo que acabábamos de ver. No eran alucinaciones ni distorsiones causadas por el cansancio, de repente las criaturas empezaron a emerger de cada sombra, de cada rincón oscuro, susurrando palabras que parecían atravesar la mente como cuchillos, ya no eran simplemente figuras distorsionadas. Eran presencias antiguas, vastas, que habitaban entre los pliegues de nuestra realidad, como si hubieran estado esperando este momento durante milenios. Cualquier intento de los soldados por detener a las criaturas se había vuelto inútil, las balas atravesaban sus cuerpos sin efecto alguno, como si estuvieran disparando contra el aire, pero era un aire denso, maligno, que parecía consumir toda esperanza a su paso. Los susurros eran constantes, repetitivos, hablaban en lenguas que no reconocía pero que, de alguna manera, entendía. Mi mente intentaba mantenerse cuerda, pero las alucinaciones eran cada vez más vívidas, no sabía qué era real y qué no. Las criaturas no solo estaban destruyendo la instalación, estaban devorando nuestras mentes. Sabía que la respuesta estaba en los textos, tenía que estarlo. Me aislé en una de las oficinas menos dañadas, rodeado de los fragmentos de esos malditos documentos, intentando encontrar algún tipo de solución. Las hojas estaban cubiertas de símbolos antiguos, complejos y enrevesados. Lo entendí de golpe, en un destello de claridad estremecedora. Los textos no solo describían a las criaturas, eran sellos. Cada fragmento que traducíamos, cada símbolo que comprendíamos, no solo nos daba conocimiento sobre los Strigo y las otras entidades, estaba debilitando la barrera que las mantenía contenidas. Con cada página que leíamos, les dábamos más poder, las llamábamos a este mundo, nosotros las habíamos liberado, descifrando los textos antiguos y rompiendo los sellos que las mantenían contenidas. El archivo no era un simple depósito de conocimiento, era una prisión que habíamos empezado a desmantelar, y ahora las criaturas, los Strigo y quién sabe qué más, estaban libres. Habíamos sido tan arrogantes, tan desesperados por entender lo desconocido, que habíamos desatado el caos sin siquiera darnos cuenta. Finalmente, encontré lo que buscaba, un último documento, escondido entre los otros, uno que nunca habíamos logrado traducir por completo. Contenía las instrucciones para revertir el proceso, para sellar de nuevo a las criaturas en su prisión, pero no era un procedimiento fácil, y no estaba exento de sacrificios. Leí las palabras una y otra vez, con el corazón en un puño. El ritual requería un vínculo. Alguien debía ofrecerse como recipiente, una especie de ancla que atraparía a las criaturas y las confinaría de nuevo a las sombras, era un precio que nadie más podía pagar. Reuní a los pocos supervivientes, y les expliqué lo que debíamos hacer. Las criaturas no podían ser destruidas, pero podían ser contenidas. Necesitábamos distraerlas lo suficiente para que yo pudiera completar el ritual. Nos movimos rápido, los soldados pusieron dinamita en los puntos más débiles de la estructura, no para destruir la base, sino para desviar la atención de las criaturas, empujarlas hacia las zonas donde creíamos que eran más vulnerables. Mientras tanto, me dirigí hacia el corazón del archivo, donde todo había comenzado. El aire en esa sala era más frío que en cualquier otro lugar de la base. Las criaturas ya estaban allí, esperando, sus figuras imposibles se deslizaban entre las sombras, sus ojos vacíos fijos en mí. Recité las palabras que había memorizado del último texto, con la voz temblando y miedo, con el suelo bajo mis pies tembló con cada sílaba. Las criaturas chillaron, un sonido agudo, penetrante, que reverberó por toda la instalación. Las sombras comenzaron a retorcerse, como si estuvieran siendo atraídas hacia mí. Sentí una presión en mi mente, como si algo enorme intentara entrar a la fuerza.
sabía que lo que estaba haciendo funcionaba, pero también sabía lo que eso significaba para mí. Las criaturas no se desvanecían, simplemente cambiaban de lugar, estaban siendo forzadas a regresar, sí, pero no al vacío, no a las sombras, sino a mí. Podía sentir cómo sus presencias se deslizaban dentro de mi mente, arrastrándose por mi conciencia, ocupando cada rincón oscuro de mi ser. El último de los sellos se cerró con un estallido de luz, las criaturas chillaron una vez más, de repente, el silencio. El aire quedó en calma, y las sombras ya no se movían. Habíamos ganado, pero no sentí alivio, me desplomé en el suelo, temblando, con la certeza de que algo había cambiado. Cuando los militares llegaron y me preguntaron qué había pasado, les dije lo que querían escuchar, les dije que las criaturas habían sido selladas, que todo había terminado. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas, puedo sentirlas moviéndose en mi mente, susurrando, acechando, cada vez que cierro los ojos, las veo más claramente, esperando, ganando fuerza. El archivo oscuro nunca fue una simple colección de documentos, siempre estuvo destinado a ser una prisión, pero ahora, esa prisión está dentro de mí. Algún día, lo sé, volverán y cuando lo hagan, esta vez no habrá forma de detenerlas. Yo soy el archivo oscuro. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.